Hola chicos, bienvenidos nuevamente a este nuevo segmento al cual le hemos llamado En el espacio contigo. Así es, le damos gloria a Dios por un día más que nos permite, ¿verdad?, estar reunidos para poder compartir un momento con cada uno de ustedes y poder trasladarles las preguntas, las dudas, las aportaciones que el discipulado de jóvenes de la Casa Restauración Familiar ha estado haciendo durante toda esta semana. Estamos siempre nerviosos y expectantes, ¿verdad, chicos? Y hoy quiero darles la bienvenida a Jerry y a Stephanie. ¡Aplausos! ¡Qué bueno! Hoy nos acompañan, chicos, gracias a Dios, y los vamos a explotar. Ay, sí, ¿verdad? Con todas las preguntas que hemos acumulado, ¿verdad? Entonces les damos la bienvenida, repito, y pues creo que vamos a comenzar ya. ¿Les parece? Ok, vamos a empezar con la primera pregunta. La primera pregunta es: ¿con quién se casa la iglesia? ¿Con el Padre, el Hijo o el Espíritu Santo? ¡Wow! Que suenen tambores, ¿verdad? Para ver cuál es la respuesta. Bueno, ¿con quién se casa la iglesia? Todos tenemos siempre la duda cuando la palabra de Dios nos menciona que son las bodas del Cordero, ¿cierto? Claro que esto es muy amplio, ¿verdad? Y sabemos que Dios Padre se casa con Israel, ¿verdad? Y por lo tanto nuestro Señor Jesucristo está esperando a su amada, que está siendo preparada por medio del Espíritu Santo. Y solo para agregar algo, una base, ¿verdad? Quiero que tomen nota, tal vez ahí en casa, en Génesis capítulo 24, versículo 65. Aquí nos habla de la figura tremenda de lo que el Padre, ¿verdad?, como figura, en este caso de Abraham, mandó a su siervo Eliezer a que fuera a traer la esposa de Isaac, su hijo, y que fueran de la misma parentela, ¿verdad? ¿Se recuerdan de esa historia tan bonita? Es una figura para nosotros como iglesia que estamos siendo preparados por medio del Espíritu Santo, ¿verdad?, para presentarnos a ese hermoso varón llamado Isaac, pero para nosotros es nuestro Señor Jesucristo. Entonces la respuesta es sencilla: se casa con Jesucristo, ¿verdad? Bueno, vamos a otra pregunta. Amén. La segunda pregunta dice: ¿la tribulación es real o espiritual? Wow, ¿qué creen ustedes, chicos? Yo considero que es real. Incluso pasó algo bien curioso en mi trabajo. Yo hace unos días predicó sobre cómo que la tribulación se iba a tratar de desconectarnos del internet. Y en mi trabajo, curiosamente, en esa semana se fue el internet. Y como nosotros trabajamos a base de programas, y colapsó todo el sistema, literal. O sea, mis jefes estaban así impactados. Y yo me recordé cómo decía que la gente se iba a alterar y se iba a haber caos, ¿verdad? A causa de lo de las redes sociales. Y en mi mente yo: ya me quedé. ¿Qué es esto? Ya me quedé. Ajá, okay. Entonces yo creo que sí va a ser real, y pues viéndolo a la luz de la palabra, que va a tener que ver mucho sobre las redes sociales y cómo están queriendo atraer a todo el mundo a esto, ¿verdad? Sí, amén. Y bíblicamente pues lo vemos con Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Que dice la palabra del Señor que en los tiempos de Noé, en los tiempos de Lot, va a ser igual, ¿verdad? Entonces el Señor destruyó en aquel tiempo con fuego y con diluvio, y hoy pues en este último tiempo va a ser destruida también con fuego, ¿verdad? Amén. Amén. Y sí, es cierto, chicos, lo que ustedes dicen. Realmente nosotros como iglesia no tendríamos que pasar la tribulación. De hecho, la tribulación no ha sido diseñada para nosotros, la iglesia novia del Señor. La tribulación ha sido, por decirlo así, diseñada o quedó establecida para aquellos que santos. Pero fíjense qué tremendo, porque los santos tampoco entran en el plan iglesia novia, pero sí hay pueblo de Dios que va a pasar la tribulación. ¿Por qué? Porque la misma Biblia en Apocalipsis dice que fueron aquellos que no quisieron lavar sus vestiduras con la sangre del Cordero, hablándonos de la Santa Cena. Entonces para nosotros es algo hermoso que Dios todavía nos dé esa oportunidad de no pasar la tribulación. Pero hablábamos con Pastor hace unos días, y yo le preguntaba y le decía: Pastor, nosotros como iglesia vamos a pasar la pretribulación.
Y él me decía, yo creo que ya la estamos viviendo. O sea, porque la persecución de la iglesia ya la estamos viendo en un sentido nosotros como iglesia espiritual. Pero por eso tenemos que estar listos para ese día glorioso que el Señor viene por su amada en las nubes. Y seamos nosotros arrebatados, porque es la parucía del Señor cuando aparece en las nubes y el arrebatamiento cuando hace la ascensión de la iglesia. Entonces, la tribulación va a ser real o va a ser espiritual, puramente real. Fíjate que en el Evangelio, fíjense chicos, en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 9, ahí dice que muchos serán entregados, fíjense, a tribulación. Hablando de la gente que se va a quedar, que ya tiene conocimiento de Dios, ¿verdad? Y dice que van a pasar tribulación. Gracias a Dios no es para nosotros. Y yo espero en Dios de verdad de que muchos jóvenes también puedan entender esto y esforzarse por guardarse para el Señor y no pasar esa tribulación. Porque muchas personas piensan que es una broma, que es mentira, que no lo van a vivir, y quedarse en la tribulación realmente, jóvenes y hermanos que nos ven, eso es algo terrible. Terrible, porque vamos a ver que ya está el anticristo, ya está la persecución, el nuevo orden mundial y todo eso. Entonces mejor guardarnos en santidad para el Señor y pedir su misericordia para que nos tenga por dignos de escapar. Amén. Continuamos con otra pregunta. Amén. La pregunta número 3 dice: ¿qué pasa si buscas a Dios? ¿Se potencializan los problemas en su hogar con tus papás o tu vida? ¿Qué pasa cuando buscamos a Dios y los problemas como que se van haciendo más fuertes en nuestra vida o en nuestra familia? Sí, yo creo que a todos nos ha pasado, ¿verdad? Y unos estamos viviendo la tribulación de ese tipo, ¿verdad? Porque realmente cuando buscamos a Dios pensamos que todo va a ser de mil maravillas, pensamos que el Evangelio realmente, como dice su palabra, es poder de Dios para salvación y que todo nos va a ir bien, pero tristemente la verdad no es esa. Cuando venimos a Cristo realmente es donde empezamos a ser probados en nuestra fe. Realmente hay un enemigo para nuestra alma llamado Satanás, y que el Señor lo reprenda. Cuando estábamos sin Cristo, toda la humanidad éramos parte del reino de las tinieblas, andábamos en oscuridad y el que nos gobernaba era Satanás, quisiéramos o no. Ay no, yo nunca le serví al diablo, dice uno, pero si estaba sin Cristo era obvio que éramos servidores del enemigo. Nos ponían música, nos poníamos a bailar, unos se ponían a tomar, otros a expresarse mal, y los cristianos no hacen eso. Espero en Dios que no, pero hay algunos que se dicen ser y todavía lo hacen. Pero no vamos a juzgar, ¿verdad? Porque para eso está el Espíritu Santo. Pero volviendo al punto, ¿por qué cuando buscamos a Dios los problemas se potencializan? Fíjate que ves problemas con tus papás, con tus hermanos. Pareciera que toda la casa literalmente se te volteara. Y hay un pasaje en uno de los evangelios, no lo traje, pero dice que el estar en Cristo, lo voy a parafrasear, quiere decir que la suegra se va a poner contra la nuera, los hermanos, los papás, todos se van a pelear entre sí. ¿Por qué? Porque la fe de nosotros, los hijos de Dios, necesita ser probada. Primero, porque Dios quiere probarte si realmente lo estás buscando de corazón y que en medio de la prueba tú todavía le vas a glorificar. Y también el enemigo, como ya no le perteneces, ¿verdad? Imagínate, lo voy a poner así en una relación de pareja. Estás con tu novio, ¿verdad? Y de la noche a la mañana le das un cortón y al otro día te miran con otro. ¿Qué crees o cuál crees que sería la reacción de tu exnovio? Te quiere matar. Va a hacer lo imposible para que tú sueltes esa relación y llamar tu atención y decirte estabas mejor conmigo, ¿sí o no? Vaya, pues de la misma manera funciona con el diablo. Le pertenecíamos al enemigo. Entonces sabe que venimos al hombre más hermoso, nuestro Señor Jesucristo, que nos dejamos amar, nos sentimos protegidos y empezamos a adorarle y decir gracias, Señor, porque me rescataste. El otro se pone bien enojado y dice, ¿cómo hago para que estos cristianos que antes estuvieron conmigo se den cuenta que la vida conmigo era mejor? Les voy a enviar problemas y todo, y Dios lo permite, porque Satanás no puede hacer nada si no le pide permiso a Dios. Y llega, ¿verdad? Así como llegó con Job, ¿verdad? Y le dice, mira, me das chance de molestar a fulanito, y el Señor tiene toda la solvencia y dice, dale, yo sé que no va a renunciar a mí,
Y esa es una pelea, y eso es lo que no entendemos los cristianos, que esta es una guerra espiritual. La guerra espiritual no es solo cuando tú hablas tus lenguas y gritas para hacer liberación. La guerra espiritual es la que tenemos todos los días como hijos de Dios, porque le pertenecemos al reino de la luz. Y el reino de las tinieblas va a querer opacar esa luz, trayendo problemas, dificultades, situaciones económicas, pleitos con nuestra familia, para que nosotros nos desmoralicemos y entremos tal vez hasta en depresión. Decir: Señor, ¿por qué? Ahora que te estoy buscando, todo se me puso peor. Me cerraron las puertas del trabajo, mis papás se pelean. O sea, es frustrante. Yo creo, chicos, que cada uno de ustedes tendría una pequeña aportación de que eso es real. Todo lo hemos vivido. Amén. En mi caso, pues, gracias al Señor, pues, mis papás y mi familia son cristianos. Y ahí entramos nosotros en otro proceso y en otros problemas, porque no es lo mismo, ¿verdad? Tal vez en el caso de Stephanie, ahí nosotros somos algo diferentes, ¿verdad? Porque tal vez mis problemas son de otras cosas, no con mis papás o con mi familia, ¿verdad? Sino que son otros tipos de problemas, ¿verdad? Entonces, bueno, joven, si tú en este caso sientes eso, pues hay que pedirle primero guianza al Espíritu Santo, ¿verdad? Y pedirle sabiduría al Señor de qué es lo que quiere primeramente, ¿verdad? Si con nuestros hechos o con lo que estamos haciendo, el Señor va a traer restauración a esa casa. No sé si quieres tú aportar. Amén. Bueno, yo me sentí bastante identificada con la pregunta porque pues mis papás no son cristianos, ¿verdad? Y pues soy la única persona que asiste a la iglesia. Y pues al comienzo fue bastante complicado porque cae uno en que no puede hacer algo por más chiquito que sea malo, porque pero por gusto vas a la iglesia. Y hay un constante ataque del enemigo, ¿verdad? Pero en mi caso, cuando yo llegué acá a Restauración Familiar, puedo decir que un buen consejo es también abocarse a nuestros padres espirituales y reconocer paternidad y maternidad, porque en mi caso sentí que eso fue lo que me ayudó a salir de la depresión, como decía Pastor, ¿verdad? Porque yo estaba tan frustrada, tan triste, y yo miraba a las familias y yo realmente me afectaba. Yo decía: pero ¿cómo es eso que el Señor puede permitir eso en mi vida? Hasta que pude llegar a entender que ellos sí eran mi familia de sangre, pero espiritualmente yo tenía padres, ¿verdad? Entonces creo que refugiarnos primeramente en la presencia del Señor y reconocer a nuestros ministros, a nuestros pastores como padres espirituales, nos va a llevar a otra dimensión, ¿verdad? Y a poder salir y vencer eso, porque realmente es como vencer al alma y constantemente a los ataques del enemigo en los pensamientos, ¿verdad? Porque creo que es como lo más difícil. Y pues entender que ellos no están en la misma fe que uno y que por más que lo que ellos digan no nos tendría que afectar, porque ellos no son como nosotros, ¿verdad? Y es así como los tendríamos que ver naturalmente. Sí, y qué bonito lo que nos comentan, chicos, porque realmente lo primero que se hace cuando uno ve los problemas en casa, y más cuando uno es joven, es querer escapar de esos problemas. Y muchas veces uno se enoja hasta con Dios, de decir: Dios, pero ¿por qué si te estoy buscando? ¿Por qué si ahora estoy tratando de guardarme para ti, ahora todo está peor? Entonces se tiende en esos momentos donde uno recae de su fe, a buscar las amistades que uno tenía antes, ¿sí o no? Las amistades que estaban a la orden del día, ¿verdad? Y le dicen: vos ya viste, ¿para qué te volviste cristiano, hombre? Mejor venite con nosotros, estabas mejor con nosotros. Y es un engaño y una estrategia que el enemigo utiliza, y tristemente muchos jóvenes dentro de la iglesia del Señor en general caen en esto y regresan otra vez a su pasado, y después es bien difícil retomar porque se sienten solos y luego dicen: no, es que yo encontré la salida con mis amigos. Y lo que ustedes dicen me encantó, porque debemos de entender que cuando venimos a Cristo tenemos una nueva familia por medio de la fe, porque todos somos hijos de un mismo Padre, porque Él nos tomó como sus hijos, me explico. Entonces el darte cuenta que tienes una familia de sangre, sí, pero que Dios va a entrar en un proceso primero contigo y después va a tratar con tu familia, pero el proceso tú debes de entender que empieza contigo. Como hijos de Dios vamos a ser perseguidos a la manera que Jesús fue perseguido. Tenemos que padecer juntamente con Él para poder disfrutar en gloria
lo que él tuvo. Y donde él dice que mi papá y mi mamá son los que hacen la voluntad de mi padre. Exacto, ahí está. Entonces, cuando nosotros aplicamos eso que dices, el pasaje que dice mi padre y mi madre, o mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi padre, quiere decir debe de haber una separación. Que ahora Dios te ha dado una familia espiritual en la cual tú no te vas a sentir más solo. Por eso es necesario buscar ayuda, no solo a tus pastores, a tus líderes, a tus encargados de discipulados, sino también a la familia que Dios te dio como hermanos en Cristo, ¿verdad? Entonces, avanzamos con más preguntas. Ok, la siguiente pregunta es: ¿qué pasa si jamás te has ministrado y qué consecuencias trae el no ministrarse? Ok, bueno, ¿qué pasa si jamás te has ministrado? Yo lo voy a aplicar bíblicamente. Por ejemplo, vemos en el caso de una mujer que nos describe la palabra llamada Ana. Ana tenía un problema, más allá de que no podía tener hijos, más allá de que era casada, pero apliquemos lo que era una jovencita que se acababa de casar, ¿verdad? Vamos a aplicarlo así, como es para jóvenes, apliquemos que Ana no era una señorona, sino que era una chava, ¿sí? Bueno, era una jovencita que se acababa de casar, pero como la costumbre de ese tiempo era, ¿verdad?, que los chicos tuvieran a otra chica, cosa que ahora no se da, ¿verdad? Por fe no se da, ¿verdad? Entonces no habían sido transformados, ¿verdad? Entonces ella tenía un problema, pero quitemos el adulterio, la infidelidad, la costumbre. Digamos que ella tenía una rival. La ex, yo solo historias, ¿verdad? La ex le gustaba molestarla, ¿verdad? Cada vez que Ana salía con su chico, ¿verdad?, ahí aparecía la otra, ¿verdad? Y le pasaba coqueteando al novio de Ana o al esposo de Ana. Y Ana se amargó. Empezó a sentirse mal en su autoestima porque decía, de seguro cuando él se va de verme a mí, la va a ver a ella. De seguro él le ha dado alas a ella para que ella tenga como que cierto motivo de molestarlo, de inquietarlo, y ahí me van a echar una mano ustedes. Espérenme, tranquilos. Entonces yo me imagino que cualquiera que haya sido la situación en el caso ficticio de Ana, ella fue afectada en su alma. Y ella necesitaba desahogarse, ella necesitaba contarle a alguien que tenía problemas con su novio, con su esposo, y no lo sacaba, porque muchas veces nosotros tenemos problemas de diferente tipo y nos creemos autosuficientes. Una o otra nos da pena. Ay, ¿cómo le voy a contar yo a mi amiga o a mi amigo lo que me está pasando? Se va a burlar de mí, y peor ahora que estoy buscando de Dios, más se va a burlar de mí. Entonces me hago la fuerte o el fuerte, y no. Entonces Ana acumuló todo eso: resentimiento, enojo, ira, celos, un montón de sentimientos que se convirtieron en amargura. Y la misma amargura en ella provocó que no diera fruto, que no hiciera feliz a su pareja, porque estaba tan amargada y sus ojos se habían enfocado no en Dios, sino se habían enfocado en el problema, en la circunstancia. ¿Me explico? Entonces, ¿qué es lo que puede estorbar para no ministrarnos? ¿O es algo malo no ministrarse? Yo pienso que sí. Creo que todos los hijos de Dios deberíamos ministrarnos. ¿Para qué sirve la ministración? Un tipo de consejería. Debemos de reconocer en humildad que no somos autosuficientes, que para eso nos han dado autoridades espirituales que velan por nuestra alma. Y claro, ¿dónde tenemos los mayores conflictos nosotros los hijos de Dios? En el alma. ¿Por qué? Porque estamos haciendo morir las cosas de que nos gustaban antes. Entonces no voy a llegar yo al pastor, ¿verdad?, y decirle, mire pastor, estoy re bien, yo no tengo problemas. Y con la gran amargura, el gran resentimiento. Yo imagino que Ana tenía hasta ganas de matarla a Penina. Tenía odio. Pero ¿qué pasó? Tuvo que llegar el momento de ministrarse, porque cayó en un estado depresivo de tal grado que ya no comió. Dejó de comer, del enojo, me imagino yo, de la amargura, de la rabia. Y dijo, hasta que un día Ana, dice la palabra, se cansó y se levantó. Y fue al templo, pongan atención, fue al lugar correcto. No fue con la amiga, ni con el compañero de trabajo, ni con nada que se le parezca. Fue al templo. Y dice que dobló sus rodillas y empezó a llorar amargamente. Es decir, sacó todo su coraje. ¿Delante de quién? De Dios.
y el ministro era una figura, ¿verdad? Estaba ahí y obviamente ustedes saben el pasaje, ¿verdad? El ministro dijo, ay, pobrecita, viene bolita, ¿verdad? Viene borracha, viene embriagada, ¿verdad? Porque ella solo movía la boca. Cuando uno está amargado, uno ni siquiera puede abrir su boca, porque es tanto el dolor que se sienten como punzadas en el corazón, literalmente. Entonces, cuando ella llega ahí delante de Dios, termina de ministrarse y le dice, Señor, si tú me das este fruto, el fruto que yo te lo voy a entregar. O sea, vemos que ella se despojó. ¿Y qué es la administración? Despojarte de todas las cargas que no te dejan dar fruto, que no te dejan avanzar. Por ejemplo, en la iglesia, tú quieres servirle al Señor, quieres dar fruto, pero dices siempre, no sé por qué no doy fruto, no sé por qué, no sé qué. Y cuando uno llega a examinar el corazón, están llenos de amargura, resentimiento, frustración, tienen mucho dolor y tantas cosas que en el alma de los jóvenes pasa, conflictos emocionales que no los dejan avanzar. Entonces, ¿es bueno ministrarse? Sí. ¿Qué consecuencias trae no ministrarse? Amargura, no dar fruto y tantas cosas más. Entonces, apórtenme ahí, chicos, amén. por favor. Yo esto lo veo como cuando uno acumula mucha basura. Y ahorita hablando de los frutos, ¿verdad? Cuando un árbol tiene mucha basura, obviamente no puede dar fruto. Entonces el ministro y el Señor lo que hace es quitar las cucarachas, los gusanitos, todo eso que no deja crecerlo a uno, ¿verdad? Entonces Proverbios, yo aquí encontré un versículo y Proverbios 28:13 dice, no le irá bien al que oculta sus pecados, pero el que los confiese y se aparta será perdonado. Muchas veces también no tenemos o pensamos de que ministrarnos vamos a pensar, ay, el Señor no me va a perdonar, ¿verdad? O por temor, ¿va? Y hablando de las emociones, viene a mi mente esto, ¿verdad? Cuando estaba Adán y Eva en el huerto y Adán tuvo miedo, y el miedo pues siento yo que es como un sentimiento primigenio, ¿verdad? Que es algo que empezó ahí, la ira, la amargura. Entonces yo siento que esos son como monstruos, ¿verdad? Que eso lo envuelven a uno y uno a veces ya no puede ser libre, ¿verdad? De tan envuelto que está uno. Y a veces uno cuando quiere ministrarse o quiere hacer esto, pues no se puede, ¿verdad? Por eso mismo, ¿verdad? Pero ahí donde viene usted, lo que decía pastora, conoce, confiesa al Señor y se aparta también de lo que uno hace, uno va a alcanzar misericordia, ¿verdad? Amén. Pues yo considero también que uno se acomoda. Como joven uno se acomoda porque dice, como no me vieron, entonces está bien, ¿verdad? Yo, no es necesario, yo, Señor, perdóname y estoy bien, va, no pasa nada. Entonces eso es como que va creciendo, ¿verdad? O sea, primero fue una cosa, luego otra. Entonces al final, cuando nos damos cuenta, ya no queremos ni siquiera cantar, ya no queremos alabar. O sea, estamos tan cargados que ya estar en la presencia de Dios se nos hace indiferente y creo que hasta nos podemos enfriar, ¿verdad? Si no existe una administración. Hasta sientes cargoso tu privilegio. Exacto. Ya no te da gusto ir a servirle al Señor, sino que dices, otra vez me pusieron a mí. Y lo haces de mala gana, todo te molesta. Entonces hay consecuencias graves por no ministrarnos. Y esto yo creo que nos aplica a todos. Como tú decías, uno llega a acumular tanta basura dentro de uno que llega a un punto donde uno va a rebalsar. Pero qué mejor rebalsar delante de la presencia de Dios, sabiendo que Él va a quitar todas nuestras cargas, ¿verdad? Y Él mismo dice, venid a mí todos los que están cansados y cargados y yo los haré descansar. Y eso es un pasaje que todo mundo en la iglesia lo aplicamos, pero solo para la gente que trabaja. Pero ¿y qué de toda la juventud? Claro que las cargas emocionales son las peores, siento yo, porque una carga física, tú llegas a tu casa, te echas un buen baño y ¡fum! A dormir rico, o una pastillita o lo que sea, o comes bien, una refa, pero la carga emocional, ¿quién te la quita? ¿Cómo lidiar con la vergüenza que las cargas emocionales traen? Porque eso es otro punto también, o sea, el cómo yo voy a romper la intro o la entrada que voy a hacer delante de mis pastores para poder decirles, ayúdenme, necesito ser humilde en reconocer que solo o sola no puedo y que tal vez mis papás no me van a entender porque no son cristianos y si son cristianos peor, me voy a sentir más juzgado o más señalado, me explico. Entonces que el consejo sería, chicos, busquemos a Dios
y no tengamos temor. Dice la palabra de Dios que cuando nos acercamos a Dios, Él se acerca a nosotros. Entonces, que con confianza podamos acercarnos primero a Dios y luego al ministro, a tu encargado en el liderazgo y decir, necesito ayuda. Y tal vez te sientes cargado por un problemita tan insignificante, pero por tu mente tal vez lo has hecho tan grande. Pero ya cuando otro recibe esa administración, te da una salida más fácil a lo que tú tenías, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, ¿vamos con más? La quinta pregunta dice, ¿cómo tener un encuentro con Dios? A ver. Ay, estas preguntas son un poquito complicadas. Son sencillas, pero complicadas. ¿Por qué? Porque creo que un encuentro con Dios no es algo que nosotros podamos describir de una manera simple. Creo que es algo personal, es una experiencia personal. No está aprendiendo. También podría decirse como también tener una comunicación con el Señor. Voy a poner un ejemplo. Con un chico y una chica. Por ejemplo, la chica le gusta a un chico mucho, pero ella quiere tener un encuentro con él. ¿Cómo lo va a tener? ¿Cómo la va a tener con él, verdad? Buscándolo. Hablar frecuentemente con él. Yo lo que hice es que le regaló su chocolate la primera vez. O sea que, mire qué tremendo, porque es cierto, o sea, es aplicable. Queremos tener un encuentro con Dios, lo vamos a ejemplificar con algo que nos pasa a todos. A ustedes, chicos, me van a entender perfectamente. O sea, si tú querías encontrarte a Stephanie, ¿qué era lo que hacías? Provocar ese encuentro. Primero lo tenías que anhelar, obviamente. Lo tenías que anhelar, tenías que buscar la estrategia de cómo me le voy a aparecer para que piense que fue casualidad y no se vea tan obvio, ¿verdad? De que yo llegué solo por ella o viceversa. Entonces, muy bien aplicable, Daniela. No sé de dónde tienes tanta experiencia. ¿Ah, sí, verdad? No son bromas. No son bromas. Entonces, ¿cómo lo podrían ustedes plasmar de esta manera ya aplicándolo en una relación así? La experiencia, dice. Cuenta tu testimonio. Pues bueno, si lo ponemos en este caso, hablando del ejemplo, yo creo que también uno debe tomarse el tiempo de conocer a una persona, ¿verdad? Para poder encontrarse uno con una persona, primero tiene que saber qué le gusta o de qué tema pueden hablar. O sea, empezar como a preguntar como, mira, ¿y qué le gusta? ¿Va? ¿O de qué le podría hablar? ¿Y cómo es él? Cabal. Entonces, aplicándole una relación con Dios, ¿qué le gusta a Dios que yo haga? ¿Cómo puedo provocar que Dios me preste atención? A mí hay un canto que de verdad llena mucho mi vida y es el de vamos, no te detengas, comienza a hacer algo que sorprenda al Rey. Y realmente, ¿qué haríamos para sorprender al Señor, verdad? Y dice que Él habita en la alabanza, y cuando suena esa alabanza yo así como hoy te voy a sorprender. Entonces, ¿de qué forma? Yo siento que eso es personal, ¿verdad? Claro. Por ejemplo, en mi caso, yo le muestro, yo quiero llamar la atención de Dios con mi danza y con mi alabanza. Es un ejemplo, ¿verdad? Sí. Entonces, pero yo primero tuve que como decir, Dios, ¿será que sí te gusta que te cante? ¿O te gusta que yo te dance? Entonces, siento que hasta va ligado con el llamado de uno, ¿verdad? Claro. Para poder tener un encuentro con Dios, porque es ahí donde vamos a encontrar su presencia, entonces es donde vamos a poder encontrarlo a Él, ¿verdad? Amén. El otro punto muy importante es la intención. Sí, definitivamente. La intención, porque siento yo de que el Señor ve el corazón contrito y humillado. Y el Señor, aunque quizá uno no se acerque, pero tiene ese anhelo, Él ya sabe, ¿verdad? Y eso me funciona a mí. La verdad que mi punto para acercarme mucho al Señor es la adoración, ¿verdad? Y ahí siento donde sé que puede ser uno, porque uno no puede acercarse con apariencias, ¿verdad? Exacto. Tal vez yo me he acercado a Stephanie con ojos verdes, canche. No, hombre, son bromas. Lo que pasa es que no te ha visto en el espíritu. Ah. Entonces, creo que para empezar uno tiene que aceptarse y presentarse al Señor tal y como es. Sí.
Muy bien, lo que dicen 100 puntos todos. Amén. Y para aplicar un poquito de Biblia, ¿verdad? Para que no digan que solo nosotros, ¿verdad? Podemos mencionar varios. David. Pero sí, David es uno, pero me llama la atención Jacob. Jacob conocía a Dios porque venía de un hogar cristiano, por decirlo de esta manera. Y le habían inculcado pues los valores y principios de Dios. Sin embargo, él pasó mucho tiempo y muchos años de su vida vagando, conociendo al Dios de sus padres, pero no tenía un encuentro con Dios. Él vivía de experiencias. De sus papás, de sus familias. Exacto. Lo que me contó mi mamá, lo que vi en el camino, fulanito, el sueño que yo tuve. Solo experiencias, y muchas veces nosotros podemos decir, ay, Dios me tocó el día domingo que yo fui, me encantó la prédica que dieron tal día, o sea, experiencias. Pero para tener un encuentro con Dios, como decía Stephanie también, necesitamos conocerle. ¿A través de qué? De una relación cercana. Yo no me voy a querer encontrar con un extraño. O sea, un ejemplo, que me digan, ay, aquel está bien guapo, ¿verdad? Primero ya estoy casada, así, ¿verdad? No son quejas, no, para nada. Pero, ay, aquel está bien guapo, usted, ¿verdad? Mira, quiere que te vayas a encontrar con él. ¿Tú no vas? No vas. Vas con alguien que ya conoces, con alguien que ya has hablado, con alguien que ya tienes una relación cercana, ¿verdad? Entonces dices, me agrada, entonces por lo tanto quiero un encuentro con él. Yo creo que Jacob vivía solo de experiencias, pero no tenía una relación cercana con Dios hasta que se cansó de ser un engañador. Hasta que se cansó, y como hemos estado hablando de los filtros, de la hipocresía de los filtros, y dijo, ¿sabes qué, Señor? Ya me cansé de estar mintiendo en todos lados. Ya me cansé de que todo el mundo piense que soy el cristiano perfecto, o cosas así, ¿verdad? Me explico. Creo que él, cuando ya se cansó, dijo, Señor, quiero conocerte. Ya no al Dios que me han predicado ni que me han dicho que existe, sino que yo quiero conocerte. Entonces es ahí donde podemos tener una buena relación y tener un encuentro con Dios. Amén. Y a veces uno piensa que Jesús se nos va a aparecer, ¿verdad? Exacto. Uno piensa a veces eso, ¿verdad? No, y lo vas a sentir en tu corazón, y te van a dar hasta ganas de llorar, porque es una sensación muy hermosa cuando el Señor se aparece a nuestras vidas, ¿verdad? No sé si hay más preguntas, chicos. A ver. La número 6 dice, ¿cómo sé si mi relación está siendo aprobada por Dios? Creo que lo hablamos anteriormente. Yo considero que si ella está en obediencia y todo sea así como en el orden pues adecuado que es, y como siempre lo he dicho, que te acerca a Dios. Sí, o sea, ¿cómo saber si esa relación, qué dice? Está siendo aprobada por Dios. ¿Cómo yo sé que mi Padre Celestial aprueba lo que yo hago? Por ejemplo, en una relación, cuando todo lo que yo estoy haciendo va en el orden que Él me pide que yo lo haga. Es decir, si yo estoy en fornicación, si yo estoy desobedeciendo a mis padres, si yo los estoy deshonrando, obviamente Dios no se va a agradar en esa relación. Yo creo que, y no con eso estoy condenando, ¿verdad, chicos? De que, como la mayoría de chicos pecó, entonces se van al infierno. No estoy tratando de acusar ni de señalar, sino que simplemente de dar una respuesta adecuada a lo que se me está preguntando. Pero ¿cómo yo puedo saber o tener la convicción en mi corazón de que mi relación sentimental o emocional está agradando a Dios? Cuando yo lo pongo a Él primero. Porque si está Dios en la relación, chicos, de verdad, va a ser bien difícil que pequemos. Fácil es la tentación, pero va a ser difícil que nosotros como individuos querramos deshonrar a Dios, porque la tentación viene a la orden del día a todos, adultos, niños, de todo. Pero el problema está en que si yo puse a Dios primero, el mismo temor de Dios o a Dios va a impedir que yo caiga en esos pecados fácilmente. No quiero decir que nadie cayó o que nadie cae, ¿verdad? Porque todos no somos iguales. Hay unos que son más fuertes que otros, ¿me explico? Entonces, ¿cómo yo sé que mi relación agrada a Dios? Cuando yo lo pongo a Él primero, cuando estoy en obediencia a lo que tú dices, cuando está en orden mi vida emocional, espiritual, sentimental, porque a veces pensamos que la relación de noviazgo le va a agradar a Dios nada más porque yo le hablo de Dios, y lo llevé a la iglesia un par de veces, ¿verdad? Pero mis papás están en contra de esa relación. O sea, ahí no es agradar a Dios.
Creo que son una serie de elementos o factores Y la edad también. que van a contribuir. Claro, imagínate lo que tú dices, tiene 14 años, 15 y anda con novio, los papás ni lo saben. Y Dios, te estoy agradando porque le estoy pidiendo que él sea mi esposo o que sea mi esposa. Obvio que no es ni el tiempo, ni el momento, ni el orden. Me explico. Entonces, en mi caso, rapidito, porque yo creo que también tenemos que aplicar la vivencia. Yo venía de diferentes noviazgos sin Cristo. Cuando yo decido volverme a Cristo, me bauticé a los 21 años. Yo digo, Señor, yo quiero que cambies mi vida. Salgo de una relación bastante tóxica. Yo no sabía que en mis tiempos había relaciones tóxicas. Una relación de, ¿qué? Casi 3 años, que ya hablábamos de boda y toda la cosa, ¿verdad? Pero él era súper mundano, ¿verdad? Yo venía siendo mundana, pero como yo me reconcilié con Dios, me bauticé y ¿verdad? Entonces yo quería a él evangelizarlo. Y me engañó, porque él me mintió. No, ¿verdad? No, son bromas, no. Eso lo sabe su pastor, no se crean. Entonces se bautizó el bandido. Me dijo, no, yo lo hago por ti, yo me bautizo. Se bautizó. Y yo, ay, me quiere. Sí, sí. Y al mes que se bautizó fue peor, porque empezó a salir a luz todos los engaños, traiciones, y ustedes ya saben todo, ¿verdad? Entonces yo caí en una depresión y en una devastación emocional donde yo dije, ya no creo en los hombres, no me quiero casar. Entonces así, adelantando la película, ¿verdad? Adelantando la película, resulta que yo me entrego completamente a Dios y le digo, Señor, yo quiero conocerte a ti y quiero que si en tu voluntad está que yo me case y conocer a un buen hombre, que me pongas a una persona totalmente opuesta a la relación que yo tuve anteriormente. Fíjense que opuesta físicamente, de altura, todo. O sea, era lo blanco y lo negro, o sea, así. Pero no lo negro de su pastor, sino lo negro de allá, así, ¿verdad? En el sentido espiritual y emocional, a eso me refiero. Entonces, era todo lo opuesto, ¿verdad? Su pastor, todo lindo, ¿verdad? Y allá, todo lo contrario. Entonces, cuando yo conozco a su pastor, fue diferente todo. ¿Por qué? Porque todo para mí, aunque no lo crean, era orar por él. Desde que lo conocí, o sea, desde que cruzamos miradas, yo empecé a orar y le dije, Dios, si tú existes, así se lo dije con estas palabras, si tú existes y en tu corazón está que yo conozca a un hombre como el que yo acabo de conocer, Señor, apártalo para mí. Esas fueron mis palabras. Apártalo para mí, que sea guardado de todo el mundo, Señor, que sea diferente. Lo vuelvo a ver. Yo digo, las casualidades no existen. Yo le digo, Dios, dame otra señal. Ya me sentía Gedeón femenino, ¿verdad? Señor, dame otra señal si es él. Y lo vuelvo a ver. Y lo vuelvo a ver. Entonces todo indicaba que era Dios. ¿Por qué? Porque yo puse a Dios. Y aun cuando lo conocí, aun cuando las cosas no parecían ser el mejor escenario, porque todos piensan, ay, qué lindo es el amor, de plano el pastor la vio y empezó a enamorarla. No, o sea, él fue cortante conmigo. O sea, él, como dicen ustedes, no me tiraba señal para nada. O sea, él, un amigo más, así súper cortante. Y yo decía, yo venía acostumbrada a todo lo contrario. Yo venía acostumbrada de que, ay, qué lindo. Y yo le hacía qué lindo y él se me hacía así como que estás loca, ¿qué te pasa? Entonces yo me sentía mal porque yo decía, pero ¿qué le pasa a él? ¿Por qué no es normal? Y eso anormal que tenía él para demostrarme era de que él tenía temor a Dios, porque él venía lastimado de una relación igual que yo. Entonces me ponía límites. Y los límites que me ponía, ya para ir terminando, ¿verdad? Porque si no les cuento toda mi vida, era que algo tan simple como ir a comer, por ejemplo. Llegábamos a comer y él me decía, bueno, sí, mira, necesito que ores. Y yo, pero si no estoy en la iglesia, o sea, ¿cómo voy a orar? A mí me habían enseñado que solo se oraba en la iglesia. Y me decía, orar por los alimentos. Y yo me reía, yo le decía, ay, ¿en serio? ¿No? Es en serio, estoy esperando que ores. Y yo nunca en mi vida había orado por los alimentos. Entonces, es que no sé cómo orar. ¿No sabes cómo orar? Ok,
ok, ¿eres cristiana? Y yo, sí, pero es que yo he orado solo en la iglesia. Cerra tus ojos, te voy a enseñar, pero la próxima te toca a ti. Entonces, él me ponía los límites, él me ponía como que un tope, decir, soy diferente. Y eso diferente, a mi alma le molestaba, porque yo en el fondo quería que él fuera como todos, pero mi espíritu quería algo más, quería algo diferente. Entonces él, al poner oración, nos creamos ese hábito de que Dios primero, y esto les va a servir, jóvenes, porque de verdad, para un beso, ya cuando éramos novios, de hecho nos hicimos novios supuestamente, ¿verdad? Un año antes de casarnos, ¿verdad? Y nos vimos 12 veces al año, creo yo, así sin mucho. En un beso tan simple, así de pollito, ¿verdad? Uno se pone todo sensible, ¿verdad? Siente el cosquilleo en todos lados, decía, ¡ay, el amor!, ¿verdad? Mira, ¿sabes qué? Oremos. Yo decía, ¿qué? No es cierto. O sea, yo dentro de mí me reía porque decía, ¿quieren que les diga qué dije yo? ¡Qué santulón! En serio, yo lo dije. Yo dije, qué santulón, ¿por qué para un beso orar? Pero entendí de que cuando Dios está siendo el centro de tu relación, puede parecerte lo más absurdo, ridículo, santurrón, santulón, como quieras, pero hay límites que no podemos traspasar, porque el temor de Dios está primero. Si queremos la honra de Dios, lo vamos a empezar a honrar. ¿Me explico? Entonces aquí no se aplica de que, ay, pastora, es que tiene que ser usted súper santa y él súper santo para que sea una... No, podemos venir súper mundanos, pero los límites los va a poner el Espíritu Santo de Dios en una relación. Entonces entendí que Dios se agradaba del respeto que nosotros le teníamos. Y es así como nos pudimos casar, honrando a nuestros papás y honrando a Dios por sobre todas las cosas, ¿verdad? No sé si quieren aportar algo más. Sí, ahí entra algo muy importante y lo que me recuerdo que usted nos dijo una vez, ¿qué es lo que uno quiere, verdad? Un siervo, un hombre, una sierva, una mujer. Entonces ahí va a ser de cada quien, ¿verdad? Su elección. Entonces eso es muy importante. Nosotros en nuestro caso pues también es algo así, ¿verdad? Porque yo en ese sentido, Pausa, es que los que no saben, amén, ellos ahorita andan de comprometidos, nada que novios, comprometidos, ¿verdad? Amén, amén. Entonces al principio era así, ¿verdad? De que yo era, porque, bueno, no van a creer, Ni me abrazaba. nada, no van a creer. Stephanie es mi... Se te hizo de rogar. Sí. Stephanie es mi primera prometida. Entonces, en ese caso yo así no sé cómo... Sí. Entonces, en ese caso yo... Esto lo cortan, así, ¿no? Sí. Sí, no, No. broma, sí. Yo no sabía cómo actuar porque nunca, pues, en ese caso, ¿verdad? Entonces, yo sí, algo así, como... Pero qué lindo lo que dicen, porque Amén. es como Y entra donde darle uno... tu mejor regalo a esa persona. Y es que ahí entra donde uno, porque cuando uno se guarda y se consagra, créame, en mi punto de vista, yo por mí, si desde que tuviera 2 años hubiera tenido novia, ahí lo hubiera hecho. Sí. La verdad, yo ahí lo hubiera hecho, pero de lo contrario, Y el más, Señor... y más con la influencia de los amigos. El Señor no me lo permitió hasta ahorita, ¿verdad? 10 años después de que me vine a congregar aquí. Qué bueno, Stephanie. Pues yo me identifico bastante porque cuando yo conocí a Jerry, pues no lo vi de esa forma, ¿verdad? Sino que estaba como... Yo igual venía como con ciertos conceptos y yo decía, no, él solo es mi amigo. Pero el día que nos sentaron... El día que me conquistó. El día que nos sentaron y nos dijeron, bueno, y ustedes pusieron un orden, ¿verdad? Entonces, esa misma noche el Señor traía a mi memoria qué era lo que a mí me gustaba de Él. Y que era lo que tú Ajá. realmente anhelabas Exacto. para tu vida. Y yo empecé a pensar cómo me sentía yo con Él. Y yo sentí que Él era mi cobertura, ¿verdad? Yo me sentía protegida con Él y ni siquiera éramos algo. O sea, con Jerry ni siquiera era así de que vení, te voy a abrazar, nada. O sea, hasta yo me sentía así como... Él hasta que ya estábamos en un orden, Él me tomaba de la mano, hasta ahí. Y fue muy respetuoso y eso para mí marcó una gran diferencia porque lo primero que hacen ahora los patojos es... ¿Cómo
estás, ¿verdad? Y entonces yo creo que entonces yo creo que esa es la diferencia, ¿verdad? Y cómo esa persona, o qué te hace hacer esa persona, ¿verdad? Porque Jerry aquí vive en la iglesia casi, podríamos decir, ¿verdad? Entonces él era como, y no vas a venir en la tarde los domingos, es que fíjate que estoy algo cansada. Ay, no, hombre, venite. Y empezaba, ¿verdad? Como decía Bianca, a acercarte a Dios. Y llegué a comprender que pues él está en un nivel espiritual que tiene que ser afín, ¿verdad? Y que a veces a uno le cuesta un poco y uno tiene que llegar a esa estatura. Qué lindo, ¿verdad? lo que dicen, chicos, porque de verdad hoy en día se dan tan fácil las relaciones desechables, y miren hasta dónde vamos ya, ¿verdad? Por una pregunta, ¿hasta dónde vamos? Yo creo que es un tema muy bonito donde también pudiéramos hablar más adelante de los regalos de Dios con empaques que no son atractivos Otro para segmento. nosotros. Porque a veces los regalos más hermosos que Dios tiene para nosotros vienen en un empaque al cual nosotros no estamos acostumbrados, ¿verdad? Aunque para nuestra vista natural nos dicen, no, yo no hubiera escogido esto, o eso no me gusta, o eso no es mi tipo, o cosas así, pero realmente cuando viene de parte de Dios y lo destapas, te das cuenta que es lo más hermoso que Dios pudo darte, porque a veces nuestro ojo natural se equivoca, pero la convicción que nos da el Espíritu Santo es lo que realmente va a marcar una aprobación en una relación, ¿verdad? Entonces aquí nos inspiramos, ¿verdad, chicos? Pero como tenemos que dar más paso a las siguientes preguntas, no sé si hay más, porque igual tenemos que quedar para la otra semana, ¿verdad? Porque como dirían por ahí, si no nos quedamos sin nada. Amén, amén. Dice la séptima pregunta, ¿cómo sé si el Espíritu Santo se apartó de mí y cómo recuperarlo? Está sencillísimo, muy sencillo. Cuando el Espíritu Santo, ahorita vas a ver, cuando el Espíritu Santo, ¿o quieres agregar tú primero? No, ok. Cuando el Espíritu Santo se aparta de una persona es cuando estamos en pecado. Figura, lo vemos en David. David escribió uno de esos poemas que se hizo salmo hermoso, el Salmo 51, donde le dice, crea en mí, oh Dios, un espíritu recto dentro de mí. Y todo el pasaje de Salmo 51, todo eso es tan hermoso porque es la expresión de un corazón que pecó, de un corazón que llegó a los extremos y traspasó los límites de Dios. Pero vemos que él decía algo, no sé si no estoy mal, en el verso 13 o 11 del Salmo 51, no sé si lo tienen por ahí. Que David dice, no quites de mí. Amén. ¿Cuál verso es? El 11. El 11, 51:11, Salmo 51:11. Dice, no quites o no apartes de mí tu Santo Espíritu. Él sabía que por cuanto él había pecado, el Espíritu Santo se había apartado o se podía apartar de él. Eso es lo que nosotros los cristianos y los jóvenes no son conscientes a veces, ¿verdad? Que piensan que porque tienen salvación siempre van a ser salvos y que el Espíritu de Dios mora dentro de ellos. Pero déjame decirte una cosa, el Espíritu Santo mora donde hay santidad. El Espíritu Santo habita donde lo anhelan. Me explico, pero no puede habitar un templo que le gusta pecar. Me explico, o sea, son dos cosas diferentes cuando tú pecas voluntariamente y cuando el enemigo te arrastra al pecado que tú no quieres, pero porque fuiste débil caíste. Me explico, son dos cosas diferentes. Es como la palabra dice, que el que practica pecado no es de Dios. Entonces, ¿dónde quedamos todos? Si todos pecamos inconscientemente, de palabra, de pensamiento, entonces no entraríamos por la gracia de Dios. Entonces es aquí donde David sabía ese principio, que si él estaba continuamente en pecado voluntario, el Espíritu se iba a apartar. Antes no había Espíritu Santo, solo era el Espíritu de Dios que venía. Por ejemplo, Sansón creyó que el Espíritu siempre iba a estar con él, el que le daba fuerza, el que lo ayudaba a vencer, y nunca se dio cuenta que el Espíritu ya lo había abandonado a causa del pecado constante. Me explico. Entonces, ¿cómo yo me doy cuenta que el Espíritu se apartó de mí? Cuando ya no tengo un redarguir dentro de mí. Cuando también ya el pecar se vuelve como algo,
un hábito, o sea, ya no tenemos como el temor al Señor de arrepentirnos, pues. Exacto. Es como ya, se hizo un hábito, ya, bueno, todos los días, y lo peor que puede pasar es entrar a la iglesia y no podernos, no poder Arrepentir. pedir perdón, o sea, eso es muy... Dañino. Eso Muy peligroso. ¿Y cómo lo puedo recuperar? ¿Cómo puedo recuperar al Espíritu Santo? Obviamente ya no pecando, ¿verdad? Pero buscándolo, anhelándolo, ¿verdad? Porque, y una cosa que tú dijiste, o sea, cuando ya no hay arrepentimiento es bien difícil recuperar al Espíritu. Pero cuando todavía hay arrepentimiento en tu corazón, cuando tú dices, le fallé a Dios, yo no quería hacerlo, pero le fallé, todavía está el Espíritu ahí. Entonces recupera la presencia de Dios, ¿verdad? En arrepentimiento, porque como tú decías, Jerry, anteriormente, Dios jamás va a despreciar un corazón contrito y humillado, un corazón que se quebranta delante de Dios. No importa el pecado tan grande que hayamos cometido, la misericordia de Dios está, su gracia está, pero depende de nosotros si de verdad nos arrepentimos y cambiamos lo que estamos haciendo mal por algo bueno, ¿verdad? Entonces, no sé si hay más, chicos, o alguna aportación. Si quieres, sigue tú. Vamos a... Una más y vamos a terminar, Amén. porque yo No creo va a ser que nos vigilia. extendimos, sí. No, es broma. Los hijos son herencia a unos adoptados. Ajá. Herencia. Bueno, la Biblia dice que nuestros hijos son herencia de Jehová, ¿verdad? Amén. Y si los hijos adoptados también entran como herencia, definitivamente sí. Figura a nosotros, ¿verdad? Nosotros, dice su palabra en el libro de Romanos, si no estoy mal, que hemos recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. En Efesios también habla una porción de la palabra de que Él nos ha hecho aceptos por medio de su Hijo y que somos adoptados para ser llamados hijos de Dios, ¿verdad? Efesios 1:5. ¿Verdad? Amén. Efesios 1:5. En Gálatas también creo que estaba un pasaje, no sé si es Gálatas 1. No sé si lo... No, Gálatas 3:26. Dice que todos hemos sido llamados hijos por medio de la fe. Entonces, los hijos que son adoptados también son herencia, definitivamente que sí. Dios jamás hace excepción de personas y Él no desecha a nadie, mucho menos nosotros como sus hijos, ¿verdad? Entonces, ¿entran como herencia? Sí. ¿Ok? Entonces, ¿ya no hay más? Una última y cerramos, ¿ok? Ok, última pregunta. Dice, ¿qué tan importante es la conducta cristiana, para la forma en la que el mundo incrédulo ve a Cristo? Ok, eso sí voy a requerir de ustedes, chicos. ¿Qué tan importante es la conducta de un cristiano o de un joven que se dice ser cristiano para proyectarse ante el mundo? Con sus palabras Ay, y no, según sus... no, definitivamente el buen testimonio. Sí, El buen testimonio es importante porque vamos a reflejar lo que está en nosotros, y si nosotros está en Cristo, pues definitivamente el mundo lo va a ver, ¿verdad? Pero en este caso a veces hay cristianos de que reflejan sus deseos y ya no reflejan a Cristo, ¿verdad? Entonces es ahí donde entra a veces de que, este es cristiano y porque es cristiano también hace las cosas del mundo y así no quiero ser como él, ¿verdad? ¿Para qué ser cristiano, verdad? Entonces, esto es muy importante, el buen testimonio que nosotros debemos de dar delante del Señor. ¿Y cómo lo hacemos? Leyendo la palabra, siendo obedientes, sujetos, dar nuestros diezmos, nuestras ofrendas, todo, ¿verdad? Para que nosotros pues podamos reflejar a Cristo, ¿verdad? Y predicar de Él, que es muy importante también. Amén. Sí, sin duda el buen testimonio, ¿verdad? Pero también más que eso, también en pequeñas cosas, porque, bueno, yo que trabajo en un ámbito así, algo complicado, en pequeñas cosas, me pasó algo muy curioso. Había una persona que era cristiana y estaba yo, ¿verdad? Y cuando yo llegué a trabajar, ella ya estaba trabajando en el lugar. Y entonces yo normalmente en la tarde que tengo que hacer cosas de llenar como formularios, me pongo audífonos y empiezo a escuchar alabanzas y todo. Entonces ella lo empezó a hacer también porque se sentaba a la par mía. Conforme fue pasando el tiempo, ella se fue adheriendo a los grupos, ¿verdad? Que se forman en el trabajo, en la universidad. Y ella empezó a cambiar.
y entonces ya no escuchaba música cristiana, ¿verdad? Ya escuchaba otros tipos de música que todos escuchaban. Y una vez le dijeron, ay, sí, la cristianita, escuchando sus coros, y le hicieron burla, ¿verdad? Entonces a veces nosotros mismos, por no guardar nuestro testimonio, damos pauta a que el mundo nos ataque, ¿verdad? Y a veces, ay, la persecución a los cristianos, pero a veces también tenemos que examinarnos qué hacemos nosotros para que ellos tengan cabida. Ahí sí que cabida el enemigo, ¿verdad? De querer atacarnos y juzgarnos. E incluso nuestro testimonio nos va a apartar y nos va a separar, porque yo, por ejemplo, en la universidad, yo convivía con todos en el salón de hola, buenos días, pero todos enfrente mía no hablaban malas palabras. Ah, no, con ella no hables así porque es cristiana. Y yo, y sin yo no decir nada, ¿verdad? Sino más que tratar, y es muy complicado porque es difícil, pero sino haciendo cosas pequeñas, ¿verdad? Por ejemplo, las bromas en doble sentido, uno que hace como no es correcto, ¿verdad? Entonces hasta ellos mismos se van dando cuenta de eso. Y como mira enfrente de ella, no va, porque ella es cristiana y no hables así. Incluso en mi grupo de estudio tengo personas que no son cristianas y me respetan, y respetan mucho, ¿verdad? Los límites que tienen. Entonces, y uno mismo llama a los amigos, ¿verdad? Que igualmente hay una persona que sí es cristiana y todo, y es bien bonito compartir, ¿verdad? Y tener esas amistades que edifican, ¿verdad? Y en medio de algo que es contaminante, uno ser luz, ¿verdad? Exacto, es ahí donde se cumple la palabra cuando el apóstol Pablo le decía a Timoteo, sé ejemplo, en fe, en palabra. En otras palabras, lo que le quiso dar a entender, o lo que le dijo, ¿verdad? Con otras palabras, es que tu mente, tu corazón y tus acciones estén alineados. Porque de nada sirve que tu boca diga una cosa cuando tú piensas otra y tu corazón está en otra cosa. Entonces yo diría, más que dar un mal testimonio, yo les llamaría cristianos descoordinados, porque realmente a veces lo que hablamos no tiene nada que ver en absoluto con la vida que tenemos, ¿verdad? Entonces obviamente así se da un mal testimonio, pero qué lindo es poder, aunque sea, ir paso a paso, porque eso debemos de entender los jóvenes. Dios no nos exige un cambio, ay, ahorita te convertiste y ya mañana tenés que ser el santo, santo, santo. No, santo solo es Él, pero dice que nosotros estamos siendo preparados y nos ha apartado, porque ser santo quiere decir apartado, ¿verdad? Consagrado. Entonces Dios en su amor y su misericordia te va a dar tiempo a que tú te arrepientas, a que tú poco a poco vayas rindiendo esas áreas que te separan de Dios. Y como tú decías, evitar las reuniones y bromas en doble sentido. Y no se trata de ser hipócritas, ¿verdad? Porque de repente a ti te dan ganas de reírte de las payasadas que los demás hacen y no vas a estar pura momia, ¿verdad? Así de que, qué horribles, ¿verdad? Qué vulgares. Cuando tu conciencia te dice, ay, no seas así si sos peor que esos en la casa. Entonces es ahí donde yo repito, si no tienes una coordinación con tu mente, corazón y tus acciones, entonces habría que estudiar realmente si estás buscando a Cristo como Él quiere que lo busques, porque creo que el buscar a Cristo nos representa a nosotros una negación al yo. Entonces yo lo voy a representar aquí en la tierra, yo voy a representar a Cristo en todo lugar donde yo voy. Me deben de conocer que debo de ser la persona más amorosa, más amable, más misericordiosa, más perdonadora, más servicial. ¿Por qué? Porque estoy presentando a Cristo. Pero a veces parece que los jóvenes cristianos son los más amargados, los más vulgares, los más peleoneros, los más rencorosos. Aló. Entonces no hay una coordinación de lo que es Dios en tu vida, ¿verdad? Entonces, qué importante es que nosotros demos un buen testimonio ante otros. Somos la sal de la tierra y, como tú decías, la luz de este mundo. Entonces, ¿cómo la gente que no tiene a Cristo va a conocer a Cristo? Por medio de tu vida. ¡Ah, la gran! Pero si a mí me está costando un montón. ¡Gloria a Dios! Pero lo importante, y voy a cerrar con esto, una frase que nosotros teníamos hace mucho tiempo atrás cuando empezamos el ministerio es: llámame cristiano, pero con un rótulo grande: cristiano en construcción. Tengo miles de defectos por cambiar, pero voy en el camino correcto. Y si estás en el camino que es Jesucristo, vas por el camino correcto,
No te desanimes, joven. No pienses que el evangelio es aburrido. No tiene que ser religioso, pero no podemos caer en los extremos. No te vayas a la religiosidad ni tampoco te vayas al libertinaje. Mantente en el camino y ahí vas a encontrar la verdad y la vida. Los bendecimos, chicos, de verdad. Gracias por estar pendientes a estas preguntas con respuestas. Gracias, Jerry. Gracias, Amén, Stephanie. amén. Gracias, Daniela. Que Dios les continúe bendiciendo y esperen el otro segmento porque tenemos más invitados. Hasta una próxima. Que les Bendiciones. bendiga.